Quiero bendecir tu vida con este tema, sirviendo con el corazón, que está basado básicamente en Colosenses 3:23, donde la palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y quiero cifrarme en este texto porque en nuestra vida social, en nuestra vida activa, quizás no estamos muy enfocados en bendecir a otros o servirles a otras personas cada vez que existe cualquier oportunidad o hay una situación. Y no vemos que todo esto que nosotros hacemos por los demás tiene una recompensa, que quizás no la ofrece el hombre o no la ofrece quien la recibe, pero Dios la recompensa de diversas maneras. Y esto es bueno cuando nosotros hacemos las cosas con el corazón, con disposición, con de entrega y con amor. Y sobre todo cuando las hacemos de muy buena voluntad. De seguro conoces personas que tienen esa capacidad de entrega y que sirven con mucho amor a los demás porque tienen una verdadera vocación de servicio en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en la familia y se entregan con una sinceridad de corazón, con un amor y con una valentía para inclusive realizar sacrificios con esa disponibilidad para sacrificar hasta asuntos personales para poder llegar a tiempo a un lugar, a asistir a otra persona o para poder brindarle el apoyo a alguien que de verdad lo necesita. Son personas que no son indiferentes al dolor humano, que no son indiferentes a las necesidades que tienen los demás y se destacan por esa capacidad de servicio que los hace ser solidarios con otros desde el corazón. Y yo pienso que esto es algo que podemos desarrollar. Nosotros podemos actuar como personas que agradan a Dios en lo que hacen y que no se desalientan, sino que miran a los demás y piensan en las necesidades que tienen otras personas y tienen sinceridad porque temen a Dios y hacen las cosas de corazón, como vamos a ver lo que dice la palabra, como ya mencionamos en Colosenses 3:23, que dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces pensamos que no vamos a ganar prestigio, reconocimiento o que los demás no nos van a retribuir las bendiciones que les ofrecemos, el apoyo que les brindamos. Y no siempre tiene que ser así. La palabra dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así dice este texto. Entonces, hacer las cosas de corazón, nos pudiéramos preguntar, ¿qué significa? Bueno, para mí, hacer las cosas de corazón es hacerlas sin el peso de la obligación y de la carga, sin la carga de la responsabilidad que nos cae encima, que tenemos que asumir. También hacer las cosas de corazón para mí es no hacerlas por el mero cumplimiento o hacerlas para cumplir con los demás. Como dice este detalle de este texto, en la vida del creyente no impera lo terrenal en su vida y ya ha sido despojado del viejo hombre y ya ha sido revestido del nuevo. Entonces, cuando una persona es revestida del nuevo hombre, pues ya, como dice el verso 12, se viste de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que son características importantes cuando hablamos de servir a los demás, porque tenemos a veces que sacrificar tiempo, trabajo y dejar pues de realizar actividades propias para nosotros poder apoyar a aquel que necesita, aquel que
que requiere, que nos llama para que le ayudemos, aquellas personas que tienen sus debilidades, sus sufrimientos y que encuentran en nosotros ese respaldo, que encuentran en nosotros ese apoyo, que encuentran en nosotros esa acogida en amor para que nosotros podamos serles de bendición en su momento o en su situación. Y que esto pues nos haga reflexionar sobre lo que se requiere para el servicio. Definitivamente para el servicio se requiere diligencia, se requiere tener una motivación interior y sincera para servir a Dios y también realizar esfuerzos para también poder dar lo mejor de uno mismo. Esas son cualidades que son muy importantes para enfocarse en servir a otras personas, porque ya no vamos a estar solamente enfocados en nuestro propio ser, en nuestra propia vida, sino que le vamos a dar una mirada a aquellos que realmente necesitan de ese respaldo, de esa atención y de ese apoyo. Hace unos días supe de una historia de unas personas que visitaron un asilo, un ancianato, y fueron allí a llevar comida, a llevar ropa, y lo hicieron con regocijo, a llevar palabra. Y estos ancianos envejecientes ya que están allí en aquel lugar, pues se entretuvieron, disfrutaron, se alegraron y sintieron el calor humano de esas personas que fueron a visitarlos. Una cama, cualquier ayuda es válida, cualquier ayuda es oportuna. A veces creemos que tenemos que tener mucho para ofrecer. Sin embargo, con ofrecer calidez, solidaridad, con ofrecer nuestro servicio, el estar presentes con esas personas que están en una situación de necesidad, es una bendición. Y si te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que pude servir a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que me acordé del necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que hice un acto de misericordia? Bueno, pues esos registros estarán en el corazón o en la mente, pero lo importante es que aunque quizás no nos acordemos la última vez, tenemos la oportunidad de activarnos en el servicio, en ese servicio que viene desde el corazón, que se ofrece desde el corazón, que nos va a permitir actuar con el corazón. Y esto es muy importante. Este es un tiempo donde tenemos que ser solidarios, solidarios y nosotros pues tener esa disposición para servir. Y vamos a ver que eso nos arroja un fruto muy bonito de gozo, de alegría, de contentamiento, cuando podemos auxiliar a otras personas y les podemos bendecir aún con lo poco que tenemos. Es cuando nosotros vemos a otros con ciertos comportamientos o actitudes, podemos quizás emitir alguna opinión sobre ese aspecto, pero no entendemos las razones por las que las personas actúan de cierta manera. Porque, por ejemplo, una persona que esté en abundancia quizás no eh, mandará a reparar un electrodoméstico, un mueble, porque puede de inmediato adquirir uno nuevo. Pero alguien que está en una situación de limitación económica y que tiene sus recursos muy limitados, pues optará probablemente por reparar ese mueble, por restaurar ese mueble y ponerlo en condiciones para seguirlo usando. O sea que todo depende de cómo cada quien vea la situación y nosotros pues también cómo la podemos entender. También en mis mentorías y consejerías suelo escuchar a personas que traen del pasado muchas historias donde mencionan las veces que han apoyado y ayudado a los demás. Y sobre todo resaltan el hecho de no haber recibido agradecimiento alguno o algún tipo de recompensa, de mínimo de reconocimiento delante de otros. Y esto me parece que cuando vemos este texto de Colosenses podemos entender que la recompensa final tiene que venir del Señor. Es en Dios que la vamos a esperar, porque
Y si nadie agradece o retribuye el servicio que hemos brindado, no pasa nada, porque ¿de quién recibiremos la recompensa? O la palabra dice que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia y también vamos a recordar que a Cristo el Señor servimos. Eso lo vemos en el verso 24 de Colosenses capítulo 3. Así dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, eso nos trae a nosotros contentamiento, porque sabemos que el Señor nos ve, el Señor que está en los cielos, que nos ve en lo íntimo, que conoce las intenciones de nuestros corazones, nos va a compensar. Y esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra paz, de que aunque los hombres no tengan a bien ni siquiera hacer una mención de nosotros, pero sentimos la satisfacción de que le hemos bendecidos, hemos sido pues personas que hemos generado oportunidades para otros, que hemos sido mediadores, que hemos sido personas que hemos canalizado esas oportunidades o bendiciones para terceras personas. Y nos sentimos también cuando ofrecemos esa mentoría, esa asesoría espiritual y vemos el cambio y la transformación que Dios va haciendo. Y esas personas que sirven con gozo, que sirven con júbilo, con amor, que viven esa satisfacción de poder colocar sus recursos a disposición de otros, pues evidencian esa alegría cuando están sirviendo a otros de corazón. Y eso es algo que puede venir como un fruto, como una consecuencia de conocer, por ejemplo, la palabra. Porque si nadie nos ofrece esa retribución, esa recompensa, ese agradecimiento, no pasa nada, porque sabemos que nuestras bendiciones habrán de venir directamente del Señor. Primero de Crónicas 28. En este capítulo vemos esta historia de Salomón cuando ya sucede a David. Y este detalle de cómo David ofrece una narración de todo lo que ha transcurrido durante su reinado y le hace una recomendación a Salomón muy importante. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, esa exhortación se la hace David a su hijo Salomón. Y es algo que podemos aplicar a nuestra vida. Vemos en ese pasaje cómo es importante reconocer al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y ese ánimo voluntario tiene que ver con ese gozo que da servir, con ese gozo que implica el disponer el corazón, aún nosotros no tengamos todos los elementos, no estemos tan preparados para ese servicio porque como decía al principio, existen una serie de situaciones donde tenemos que manejar el amor, tenemos que manejar la misericordia y hacer las cosas de buena voluntad, como dice aquí. Y quiero que vayamos a Mateo 24, del 45 al 51 donde dice la palabra, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, aquí vemos este aspecto importante de un siervo fiel, o sea, esa autodeterminación. Es un siervo autodirigido, es un siervo que resuelve, que sabe administrar, que es digno de confianza para esa administración, para la mayordomía de los bienes, que es una persona
que cumple con sus deberes, con sus obligaciones. Y no es solamente la acción de prestar la colaboración, más bien la Biblia nos habla de una expresión de amor, de una expresión de solidaridad y de buena voluntad hacia otras personas y ni decir para nuestro Dios. Por eso Jesús modeló ese servicio para servir y habló claramente de que no vino a ser servido. Cuando él tuvo esa actitud de lavar los pies de sus discípulos, se mostró con humildad, mostró lo que es el verdadero amor en esa cena ágape donde él hizo esta acción de lavar los pies. Fue un acto enteramente de servicio y de humildad. Y el servir deja muchos beneficios espirituales importantes porque el nosotros ofrecernos a ser solidarios con los huérfanos, con las viudas, con los abandonados, con los enfermos, que sabemos que nuestra recompensa está en el cielo. Y el Señor nos enseñó en su palabra muchos aspectos importantes sobre el amor hacia los demás y el amor a Dios siguiendo el ejemplo de Jesús. Y tenemos entonces que servir desde una óptica del desinterés, no por recompensa personal, sino más bien como una expresión de amor, porque el servicio muestra parte de lo que es la multiforme sabiduría de Dios, ese amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas y esos dones espirituales que son para el beneficio de los demás, de la comunidad. Por eso tenemos que imitar a Cristo, porque Él tiene que ser el modelo cuando hablamos de servir. En Marcos 9:35 dice así: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. O sea, si el mismo Señor vino a servir y a dar su vida por muchos, a entregar su vida por nuestra salvación, cuanto más podremos hacer nosotros los que estamos en la fe. De hecho, nosotros tenemos que saber que somos colaboradores al servicio de Dios. Y algo que podemos aprender de lo que también nos muestra Deuteronomios 10, 12 al 13, es este llamado de lo que el Señor le pide a su pueblo, que no tema, que ande en sus caminos, que lo ame, que le sirva de todo corazón y con toda su alma, y que cumpla las directrices, los estatutos, los mandamientos que Dios manda para que les vaya bien. Así hace el Señor y nos invita a nosotros hacer lo que Él nos pide y sobre todo a escuchar su voz. Y vemos que esta es una exhortación que se repite en toda la palabra, de servirle a Dios fielmente, de servir a los demás, de hacerlo de todo corazón y que podemos elegir, estamos en la libertad de elegir a quienes vamos a servir, si vamos a tomar una acción o vamos a tomar otra, si nos vamos a esforzar por nosotros hacer lo que nos corresponde y obedecer la voz de Dios. Y vamos a encontrar esa fuerza para servir de verdad y de todo corazón, porque el Señor no olvida los pequeños detalles. En Mateo 10:42 dice la palabra: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que a veces pensamos que tenemos que dar de lo mucho, tenemos que dar en grandes cantidades, hacer unos esfuerzos inconmensurables o que representen un sacrificio extremo. Hay valor también en las cosas pequeñas. Si podemos bendecir en abundancia, amén. Pero si no tenemos mucho para dar de lo poco que tenemos o compartir algo que podemos compartir, también es agradable a los ojos de Dios, porque tenemos también que hacer las buenas obras y no olvidarnos de la necesidad de la otra persona y de su situación cuando más quizás nos estén necesitando. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, escoger cómo nosotros vamos a desenvolvernos, cómo nosotros vamos a actuar
cómo nosotros vamos a caminar sin olvidar ese don que hemos recibido, como dice en Primera de Pedro 4:10, como ya hemos mencionado, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y todo hacerlo como para el Señor, ¿verdad? No como para los hombres, porque así nunca nos vamos a decepcionar, no nos vamos a desencantar, no vamos a tener un sentimiento por algo que alguien dejó de hacer, sino que nosotros vamos a aprovechar el tiempo para que se evidencien ese fruto de servicio y seamos destacados en esa área de nuestra vida donde el Señor nos ha llamado o nos ha colocado para brindar un servicio a otras personas. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en el servicio, tenemos que mirar hacia adentro y decir, como dijo el salmista en el Salmo 108, del 1 al 6, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. O sea que eso de estar dispuesto implica el tener esa apertura hacia apoyar, servir y estar cuando alguien necesita. Pero fíjense lo que le añade el salmista, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. O sea que mientras tenga esa disposición y mientras esté sirviendo, también voy a glorificar a Dios. Y también en Mateo 25:40 dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, estos versículos nos ayudan a entender que eso pues tiene un valor y que nosotros podemos estar gozosos mientras ofrecemos ese apoyo y estamos con esa mente dispuesta y ese corazón dispuesto a servir a aquellos hermanos o aquellas personas que aunque no son cercanas o a veces ni las conocemos, podemos hacerles llegar una bendición. El servir tiene muchas aristas, tiene muchas formas de verse y realmente lo que hace falta es esa verdadera disposición y esa entrega que uno como cristiano puede tener para servir. Eso es clave porque eh, son promesas que están en la palabra de Dios y servir, como decía, pues es un privilegio, es más que un privilegio y tenemos que hacerlo con excelencia. Si vamos a servir a una persona que necesita de nuestro tiempo y de nuestra atención, pues vamos a dedicarnos a eso, vamos a entregarle ese tiempo. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba fuera del país y un familiar cercano enfermó gravemente y cuando llego al país, luego de haber estado unas semanas en unas vacaciones, me tocó amanecer varias noches cuidando a esta persona y para mí fue un gozo. Claro, venía descansada de un disfrute, de un viaje, de un descanso, pero no olvidé que podía disponer de mi agenda, de mi tiempo en esos días libres que me quedaban aún para acompañar a este familiar en esta gravedad, para que los demás familiares pudieran ir a dormir y a descansar luego de días de estar pendiente de la salud de esta persona. Entonces, eso es importante. Para mí fue un tema que me dio gozo y me hizo sentir muy útil porque pude disponer mi tiempo y mi corazón para acompañar a alguien que necesitaba ese respaldo en un momento crítico de su vida. También para aquellos familiares que necesitaban ser animados, que necesitaban ser respaldados y ver la generosidad con la que se les podía apoyar. Entonces nosotros tenemos que llevarnos de lo que dice la palabra en Romanos 12, del 7 al 8. Si tienen el don de servir, sírvanlo bien. Si tienen el don de enseñar, enséñenlo bien. Si tienen el don de animar, anímense mutuamente. Y si tienen el don de ayudar a los demás, háganlo con generosidad. Así quiero despedir este programa, este tiempo del día de hoy, invitándote a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y pedirle que te ayude
a ser solidario y a pensar en los demás y que tú puedas en tu agenda considerar dónde puedes apoyar, en qué puedes servir y con qué puedes respaldar una obra, un ministerio, una persona, de qué manera puedes hacerlo y ser un ejemplo del amor de Cristo en tu vida.